Los filósofos presocráticos fueron los primeros pensadores griegos que buscaron explicar el origen de la naturaleza y del universo utilizando la razón en lugar de recurrir a mitos o explicaciones sobrenaturales. Se les llama presocráticos porque la mayoría de ellos vivieron antes del mencionado Sócrates, aunque es un término más bien utilizado como una convención que una referencia estrictamente al tiempo, ya que algunos de ellos fueron contemporáneos de Sócrates. El concepto de arjé es fundamental en la filosofía presocrática, pues representa el principio o sustancia primordial a partir de la cual todo el universo se origina y se sustenta. Los primeros filósofos griegos se preguntaban sobre el origen y la esencia de todas las cosas, buscando una explicación unitaria que pudiera dar sentido a la diversidad y el cambio que observaban en el mundo. Esta búsqueda llevó a la formulación de la idea de un principio único subyacente, el arjé, que sería la base de toda la realidad. A través de esta idea, los presocráticos intentaron explicar cómo la multiplicidad de fenómenos y elementos en el universo podría derivarse de una fuente en común. La racionalidad en los filósofos presocráticos marcó un cambio decisivo en la forma en que los seres humanos comprendían el mundo. Estos primeros pensadores griegos abandonaron las explicaciones míticas y sobrenaturales que habían dominado la cultura hasta entonces y comenzaron a emplear la razón y la observación para desentrañar los misterios del universo. A través de la racionalidad, los presocráticos buscaron principios lógicos y universales que pudieran explicar el origen y la naturaleza de todas las cosas, confiando en la capacidad del pensamiento humano para descubrir verdades fundamentales sobre la realidad. Este enfoque racional no solo les permitió proponer teorías sobre el cosmos, sino que también estableció las bases metodológicas de la filosofía y la ciencia, inaugurando una nueva era en la historia del pensamiento. La diversidad de pensamiento entre los presocráticos es una de las características más notables de esta etapa temprana de la filosofía. Aunque compartirían un interés común por descubrir el arjé o principio fundamental del universo, sus respuestas a estas preguntas fueron notablemente diversas y a menudo contradictorias. Tales de Mileto, por ejemplo, identificó el arjé con el agua, mientras que Heráclito lo vio en el fuego y Anaxímenes en el aire. Otros, como Parménides, rechazaron la idea de un principio material y argumentaron que el ser inmutable e indivisible era la verdadera esencia de la realidad. Esta diversidad no solo refleja las distintas intuiciones y observaciones que estos filósofos tenían sobre el mundo, sino que también muestran la riqueza y la complejidad del pensamiento filosófico desde sus inicios, donde cada pensador aportaba una perspectiva única que contribuyó al desarrollo de una comprensión más amplia y profunda del universo. Los filósofos presocráticos, a pesar de su diversidad de pensamiento, pueden agruparse en varias corrientes principales que compartirían ciertas características metodológicas y temáticas. A continuación, se describen algunas de las corrientes y filósofos más influyentes de esta época, destacando sus ideas clave y su impacto en la filosofía posterior. La escuela de Mileto es considerada la primera escuela filosófica de Occidente, fundada en la ciudad de Mileto, en Asia Menor, y es reconocida por su enfoque en la búsqueda del arjé, o principio fundamental del universo. Los filósofos de Mileto introdujeron la idea de que un único elemento subyacente podría explicar la diversidad y el cambio en la naturaleza. Tales de Mileto es a menudo considerado el primer filósofo en la historia de la filosofía occidental. Tales propuso que el agua era el arjé, argumentando que todas las cosas provienen de este elemento. Su elección del agua como principio fundamental probablemente se basó en su observación de que el agua es esencial para la vida y que tiene la capacidad de adoptar diferentes estados, líquido, sólido, gaseoso, lo que podría explicar la diversidad de la naturaleza. Anaximandro, discípulo de Tales, ofreció una teoría más abstracta. Introdujo el concepto del apeirón, un principio indefinido e ilimitado que no podía identificarse con ningún elemento físico conocido. Para Anaximandro, el apeirón era eterno e indestructible y todas las cosas emergían de él y eventualmente regresaban a él, lo que proporcionaba una explicación más amplia y metafísica del origen del universo. Anaxímenes, también de Mileto y probablemente discípulo de Anaximandro, simplificó las ideas de su predecesor al proponer que el aire era el arjé. El aire podía transformarse en otras formas de materia a través de procesos de condensación y rarefacción, lo que explicaba la diversidad de fenómenos en el mundo. Esta teoría ofrece una explicación más tangible y observable de cómo un único principio podía dar lugar a una variedad de elementos y formas en la naturaleza.
La escuela pitagórica, fundada por Pitágoras de Samos, es conocida tanto por sus contribuciones filosóficas como por su influencia en las matemáticas y la música. Los pitagóricos creían que los números eran el arjé de todas las cosas y que el universo estaba regido principalmente por principios matemáticos. Pitágoras es famoso por su teorema en geometría, pero su influencia va mucho más allá de las matemáticas. Para los pitagóricos, los números no eran solo herramientas matemáticas, sino principios fundamentales del cosmos. Creían que la realidad podía entenderse en términos de proporciones y relaciones numéricas, y que el cosmos estaba ordenado de manera armoniosa según estas proporciones. Esta visión introdujo la idea de que la racionalidad matemática podía revelar las leyes subyacentes del universo, influyendo profundamente en el desarrollo posterior de la filosofía y la ciencia. Heráclito, conocido como el Oscuro, debido a la dificultad interpretativa de sus escritos, es famoso por su filosofía de devenir, que contrasta radicalmente con la de otros presocráticos que buscaban principios estáticos. Su pensamiento se centra en la idea de que el cambio es la única constante en el universo. Para él, el fuego era el arjé, simbolizaba la transformación incesante de la realidad. Su visión de un mundo en perpetuo devenir y la tensión de los opuestos influyó profundamente en la dialéctica filosófica posterior. La escuela eleática, fundada por Parménides de Elea, se caracteriza por su enfoque en la ontología, es decir, en el estudio del ser. Los eleáticos introdujeron un concepto radicalmente diferente de la realidad, centrada en la idea de que el ser es uno, inmutable y eterno. En su poema sobre la naturaleza, Parménides argumenta que solo el ser es y que el no ser es impensable e inexistente. Según él, el ser es indivisible, eterno, inmutable y homogéneo, lo que contradice la experiencia sensorial del cambio y la diversidad. Esta visión desafió las concepciones anteriores y estableció un enfoque muchísimo más abstracto y lógico en la filosofía, influyendo en Platón y Aristóteles. Discípulo de Parménides, Zenón es famoso por sus paradojas, que defendían las ideas de su maestro al demostrar que las nociones de pluralidad y movimiento conducen a contradicciones lógicas. Sus paradojas, como la de Aquiles y la tortuga, ilustran los problemas inherentes a la noción del movimiento y cambio, reforzando la tesis eleática de que el cambio es ilusorio. Empédocles y Anaxágoras. Estos dos filósofos intentaron reconciliar las ideas de sus predecesores al proponer teorías que explicaban la diversidad y el cambio sin abandonar la idea de principios fundamentales. Empédocles introdujo la teoría de los cuatro elementos: tierra, aire, fuego y agua como arjé. Según Empédocles, estos elementos son eternos e inmutables y todas las cosas resultan de su combinación y separación bajo la influencia de dos fuerzas opuestas: el amor, que une, y la discordia, que separa. Esta teoría permitía explicar el cambio y la multiplicidad sin abandonar la idea de principios fundamentales. Anaxágoras propuso una teoría de que todo está compuesto por pequeñas partículas llamadas semillas o homeomerías. Según él, cada cosa contiene una parte de todo lo demás, y es el nous, mente o intelecto, lo que ordena y organiza estas partículas, dando lugar a la diversidad en el mundo. Su introducción del nous influyó en la idea de una inteligencia cósmica que gobierna el universo, prefigurando conceptos filosóficos posteriores. Leucipo y su discípulo Demócrito fueron los que fundaron la teoría atomista, que se convierte en una de las concepciones más influyentes de la antigüedad. Leucipo es un filósofo del que se sabe poco, pero se le atribuye la fundación de la teoría atomista. Según esta teoría, todo lo que existe está compuesto por átomos, partículas indivisibles y eternas que se mueven en el vacío. Demócrito desarrolló la teoría atomista de su maestro, proponiendo que los átomos son la base de toda la realidad. Para Demócrito, los átomos difieren en forma y tamaño, y sus combinaciones producen las diferentes cualidades de los objetos. Aunque los átomos en sí son indivisibles y eternos, su combinación y movimientos explican el cambio y la diversidad en el mundo. La teoría atomista influyó en la ciencia y la filosofía, especialmente en el materialismo, y anticipó muchas ideas de la física moderna.
Las principales corrientes y filósofos presocráticos establecieron las bases del pensamiento racional y filosófico de Occidente a través de sus variadas interpretaciones del arjé y sus investigaciones sobre la naturaleza de la realidad. Estos pensadores no solo cuestionaron las creencias tradicionales, sino que también proporcionaron marcos conceptuales que influirían en toda la filosofía posterior. Su legado se percibe en la continua búsqueda de principios fundamentales que expliquen la existencia, el cambio y el cosmos. Una búsqueda que sigue siendo central en la filosofía y ciencia hasta el día de hoy. Cabe mencionar que todos estos filósofos, si bien estaban pegados o adheridos a las concepciones anteriores que se tenían arrastradas por las leyendas y los mitos de su época, intentaron por primera vez establecer una especie de explicación que no fuera sacada desde estos mitos y leyendas, sino que más bien se concebía a través del raciocinio, de una explicación mental, del pensamiento, del logos, de saber que el conocimiento está ahí más allá de lo que podría explicarse a través de todos estos cuentos y estas historias. El arjé como principio fundamental es el concepto clave que tenemos que entender para comprender toda la filosofía presocrática. Un principio fundamental que no sean los dioses, que no sean divinidades, sino que esté más bien aquí, en la tierra, con principios que puedan ser tangibles, que podamos explicar con nuestro pensamiento. Su filosofía arrastra hasta el día de hoy porque marca un punto de partida para el conocimiento tan importante que desarrollaremos después en todas las filosofías y que por supuesto influyeron en filósofos tan grandes y tan importantes como Sócrates, Platón y Aristóteles. Si te gustó este video, por favor regálame un comentario, un like, considera suscribirte al Patreon porque me ayudas muchísimo a seguir con este proyecto, con estos videos y pues bueno, espero te sea de utilidad y nos vemos hasta la próxima.